Buenas tardes, don Víctor. Hola, buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a todos. Buenas tardes aquí en España, buenos días ahí en América. Nada más haceros unos pequeños comentarios. La vez pasada hicimos una videoconferencia sobre temas del contenido del curso. Esta es una videoconferencia sobre la historia de la cocina española. Nos van a hablar un gran conocedor de estas cosas de tres grandes cocineros, que ya los comentará él más detenidamente, y después sobre el 8 de enero aproximadamente, haremos una sobre la forma de presentar y de preparar tanto las tareas como las prácticas. Tratar de aclarar un poco estas cosas que siempre son interesantes. Y a continuación seguiremos con otras de cocineros de aquí, de España, o internacionales incluso, y de contenidos que también daré yo. Si hay alguna cosa mediante chat o mediante la comunicación vía plataforma, pues estoy dispuesto a recibir sugerencias y demás. Yo ahora quería presentaros a Eduardo Martín Mazas. Es bibliófilo e investigador sobre la cultura de la alimentación y la gastronomía. Tiene una biblioteca muy importante que se ha ido haciendo poco a poco y sigue haciéndose, que sigue haciendo, cogiendo, pues tendrá algunos incunables que habrá muy pocos ejemplares en el mundo. Estudió hostelería y turismo aquí en la Escuela de Madrid en el año 1974 al 78. Tiene amplia experiencia profesional sobre gestión y asesoramiento, por ejemplo, al grupo NH de hoteles, a Occidental Hoteles, al grupo Paradis en Madrid, pues, a título de ejemplo nada más. También fue una persona, un médico y gastrónomo importante, el doctor Martínez Llopis, que también tenía una biblioteca extraordinaria de libros de cocina, y en charlas, que fue también profesor de esta escuela, con él le picó para hacerse con esta admiración y vocación a los libros, y es lo que le ha hecho hacer este trabajo, que creo que es importante. Él ha escrito un libro y lo ha editado sobre Teodoro Bardají. Teodoro Bardají fue un cocinero español de Aragón. Él se lo comentará mejor. Ha intervenido en distintas universidades como la Camilo José Cela, como la Alfonso X el Sabio y demás. Y bueno, yo espero que sea de vuestro gusto y de vuestro agrado esta historia que nos van a relatar en este momento. Yo le voy a pasar a él el micro y ya sigue con esto. Eduardo, todo es tuyo. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Y bueno, pues vamos a entrar ya en materia, ¿no? Como muy bien ha dicho, pues vamos a hablar pues un pedacito, ¿no? de lo que es la historia de la cocina española, ¿no? Lo he titulado pues la cocina de tres grandes cocineros, ¿no? Como fueron Ibarguren, Domènech y Bardají, con un subtítulo el cual pues bueno es una historia de la cocina en España en un periodo que va, que es de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, ¿no? Es decir, que va de la restauración borbónica, que se produce en 1874, hasta el final de la República Española, que como sabéis termina con la guerra, con la guerra civil en el año 36, ¿no? Bien, es importante, bueno, esto es a modo de introducción, que lo vamos a ver ahora. Entonces debemos de situarnos un poco en la época, ¿no? Para conocer a unos personajes, ¿no? Entonces yo como sabéis, ¿no? Actualmente la cocina está de moda, pero no solamente la cocina, ¿no? Todo lo que le rodea, todo lo que sea el placer de la mesa, ¿no? Los vinos, los mercados, los restaurantes, los libros, los productos alimenticios, todo eso está ahora muy en boga, muy de moda, ¿no? Y sobre todo, que es de lo que va esta videoconferencia, sobre todo los cocineros, ¿no? Entonces es como si antes no hubieran existido, y es un poco lo que yo quiero demostrar o que vamos a ver, ¿no?
Entonces, vamos a ver pues que existieron algún cocinero que incluso era mediático, lo único que no se puede comparar con la popularidad que se tiene actualmente, pero que en aquella época ya lo fueron, ¿no? Esto como a modo de introducción. Luego vamos a hablar de finales del siglo XIX, pues es interesante el que veamos pues una evolución de lo que la cocina durante el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX en España es decadente, ¿no? Se perdieron las colonias, luego viene la guerra de la independencia, guerras carlistas durante prácticamente todo el siglo, ¿no? Y todo eso pues conlleva a verdaderas penurias que se pasaron, ¿no? Y evidentemente la alimentación no está al margen de ello, ¿no? Entonces vemos ahí que el siglo XIX pues es todos los libros que se editan, estamos hablando más bien de principios del siglo a mediados, son todos plagios de libros, copias, refritos, ¿no? de libros de cocina francesa, en los cuales en algunos les ponen recetas de cocina española, pero es eminentemente cocina francesa, ¿no? Esto también se produce porque existe, se denomina el siglo XIX en Francia el siglo de oro de la cocina francesa, ¿no? O sea, que está viviendo un boom del cual todos los países, ¿no? Principalmente europeos, pues se ven influenciados por esa cocina, ¿no? Luego veremos que el siglo XIX termina en 1874, como he dicho, como es el inicio de los cocineros, del artículo que estamos viendo, pues empieza, termina con la, vamos a ver, termina con la restauración, en este caso la restauración borbónica, es decir, en 1874, y como dijeron mucho o han escrito muchos autores, pues es cuando más y mejor se comió en España, ¿no? En España no es difícil comprenderlo, puesto que, como he comentado antes, todo el siglo XIX pues se pasaron muchas penurias, con lo cual a poco bien que se comiera, pues era suficiente para decir que se había comido mejor, ¿no? Entonces, vemos durante este siglo, y principalmente a finales del mismo, que la culinaria está conformada en España con una cocina popular, ¿no? Que es la más humilde, la que se consumía en las clases más modestas, en el hogar, y luego fuera de él en tabernas, mesones, casas de comidas y ventas, ¿no? Eduardo, luego por otra parte está la cocina burguesa, ¿no? La interrupción. ¿Perdón? Por favor, comparte la pantalla porque no estamos viendo la presentación, el PowerPoint. Pregúntale a Víctor. Que no está viendo la presentación, dice. ¿Ahora se ve? No me oyen. No, vamos. ¿Se está viendo? Aún no. No se ve. No se ve, dice. A ver, estamos intentando solucionar. ¿Me oye alguien? Sí, se escucha bien, Eduardo. Sí, se escucha. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se me oye? Se escucha bien. A ver, se oye bien. ¿Se ve la presentación? Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Sí. Bueno, pues continuamos. Como estaba diciendo, a ver, no estamos aquí todavía. Es la anterior, sí. Decíamos que a finales del siglo, con la restauración borbónica, es cuanto más y mejor se comió en España, ¿no? Y que luego la culinaria española estaba conformada por la cocina popular, ¿no? La más humilde, que se consumía en las clases modestas, en el hogar y fuera de él, en tabernas, mesones, casas de comidas y ventas, ¿no? Luego estaba la cocina burguesa, ¿no? Con una clara influencia francesa, ¿no? Que se elaboraba en las casas de la nobleza y de la sociedad pudiente, ¿no? Principalmente que debían tener pues un cocinero a su cargo, ¿no? Y luego ya la francesa, ¿no? Ejercida por profesionales de restaurantes, ¿no? De postín y de los grandes hoteles, que luego ya a principios del siglo del 20 es cuando ya aparecen el Palace, el Ritz, en fin, aparecen los grandes restaurantes, y todos esos restaurantes de esos grandes hoteles están regidos por cocineros franceses, ¿no? Decir que al siglo XIX es cuando se va configurando todos los platos de la cocina española, ¿no? Es decir, que poco a poco, ¿no? Es cuando van apareciendo y se van conformando, se van adaptando,
y ya en el siglo XX es cuando ya, digamos, los disfrutamos como, como los tenemos actualmente, ¿no? Luego, pues, vemos también que en este fin de siglo existe la Belle Époque, ¿no? Que es lo que es cuando aparece el Félix. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oye? ¿Me oye? No sé qué me Se escucha bien. ¿Me dicen algo? Se escucha Sí, bien. se escucha, pero sigue, chef. Sí, vale, continuamos. Perdón, ¿sí? se quitó la pantalla. No sé si la pueden volver a compartir, por favor. Compartir la pantalla. ¿Ahora está bien? No se quitó. ¿Va bien o no? Sí, pero está en la página ve? inicial. Se ve, pero está en la página inicial. Está en la página inicial. Ahora sí. Está en la página inicial. Ahora sí. ¿Ahora bien? Sí. Ahora bien, ¿no? Bien. Bueno, pues estaba comentando lo de lo que se denominó la Belle Époque, ¿no? Caracterizada por el buen vivir, ¿no? Fue una época de bonanza, ¿no? Y es aquí cuando aparece uno de nuestros protagonistas, ¿no? Que es el primer cocinero, que es Félix Ibarguren, ¿no? Apodado Sisito, ¿no? Sin duda uno de los mejores cocineros de su época. Destacar que en el siglo XIX no hay grandes cocineros, por lo menos que sean conocidos, ¿no? Entonces, digamos que Félix Ibarguren es uno de los primeros de los grandes cocineros, ¿no? Luego aquí también a finales del siglo principios, ¿no? Sobre el 1900, pues es cuando aparece el modernismo, ¿no? Que es un movimiento cultural y artístico, ¿no? Y literario que, aunque muy bien no tiene connotaciones con lo que es la cocina, es cuando aparece el segundo de nuestros protagonistas, ¿no? Que en este caso es Ignacio Domènech. Con estos movimientos culturales se despide el siglo XIX, ¿no? Y comienza el XX, que es cuando se afianza, cuando más se manifiesta la influencia de la cocina francesa en España, ¿no? Durante todo el siglo lo hay, sobre todo a partir de la Guerra de la Independencia, ¿no? Casi a principios de siglo, ¿no? Pero es principalmente a finales y sobre todo a principios del XX cuando ya esta influencia francesa pues se pone de manifiesto, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Es cuando aparece también el gran Escoffier, que lo conoceré, que es el codificador de la cocina moderna en Francia, es el gran cocinero de la época, ¿no? Y luego ya es ahora cuando aparece el tercer y último cronista, que es Teodoro Bardagimás, ¿no? Que es quien tiene la influencia, quien tendrá una gran influencia sobre la cocina española, como luego vamos a ver, ¿no? Y ya una vez situados en la época, pues pasemos a conocer a estos tres grandes cocineros. El primero, como ya he comentado, es Félix Ibarguren, ¿no? Que se le apodaba Sisito, ¿no? Nació en San Sebastián. No tenemos muchos datos de él, ¿no? Se sabe que, bueno, pues pudo nacer sobre 1860-70, ¿no? Y morir en 1920-1930, ¿no? Un gran cocinero, un destacado cocinero en nuestra tierra, ¿no? Y que los cronistas le calificaban como el muy afamado o el muy sin rival restaurateur, el restaurador. Tema de que de la Belle Époque en Francia, ¿no? Es donde en España apenas se vive ese movimiento, ¿no? Lo único que ciudades como San Sebastián y Barcelona son, por la situación geográfica cercana a Francia, es donde más se vive, ¿no? Y en este caso, pues es el caso de Sisito, que oficiaba en San Sebastián. Fue un gran comunicador, ¿no? Y es el pionero de la divulgación de la cocina, ¿no? Mediante los artículos que escribía en La Voz de Guipúzcoa, y luego también porque fue el director y profesor de la primera Academia de Cocina fundada en España, ¿no? Que es la Academia de Cocina de la Sociedad Económica de los Amigos del País, ¿no? Que fundó y dirigió junto a un ex cocinero de la Real Casa, que fue Loreto Capella o la Sagasti, ¿no? Erróneamente se le atribuye, ¿no? A otro de nuestros protagonistas, ¿no? A Ignacio Domènech, que fuera el primer cocinero que fundó una escuela de cocina, pero no es así. Realmente fueron los dos que hemos comentado ahora, ¿eh? Y Ignacio Domènech lo que sí fue de las primeras escuelas de cocina. Lo único que fue aquí en Madrid, concretamente en la Academia de Cocina del Gas, ¿no? Bien, dicho esto,
en este momento París, ¿no?, es la capital, es el centro de la gastronomía, ¿no? Y bueno, pues todas las influencias que se tienen están capitaneadas por tres grandes cocineros que fueron, pues, Prosper Montagnier, Auguste Escoffier y Edouard Mignon, ¿no? Son estos tres grandes cocineros, ¿no? Sisito, o Félix Ibarguren, ¿no?, oficiaba en la Sociedad Económica Vasca de Amigos del País de San Sebastián, ¿no? Y entonces ahí, en un momento determinado, concretamente en 1889, le nombran, ¿no?, el cocinero oficial, ¿no?, que entonces se ocupaba de todos los cuantos eventos allí se celebraban, ¿no? Era vamos, la sociedad celebraba muchos banquetes, en fin, era una época en la que la mesa, ¿no?, el sentarse en una mesa, pues era algo importante, algo destacado, ¿no? Y allí pues era donde más se celebraba y era donde trabajaba, pues, Félix Ibarguren, ¿no? Este movimiento gastronómico tuvo una lógica consecuencia, ¿no?, que es que el auge, a partir de ahí, pues surgieron grandes cocineros, ¿no? Esta demostración, ¿no?, del culto a la buena mesa profesada por los amigos queda patente con la creación, como hemos comentado, de la Academia de Cocina, ¿no?, que tuvo como profesores, como ya he comentado, a Félix Ibarguren y a Loreto Capella Olasagasti, ¿no? El curso comenzó en 1901 y estuvieron ahí hasta 1913. Resulta que a causa de un incendio, pues tuvieron que abandonar la ubicación. Aquí vemos una foto, ¿no?, de Félix Ibarguren, junto con todas las alumnas de su curso, ¿no? Allí en esta sociedad, la Sociedad de Amigos del País, el secretario, que era Ramón Luis de Camio, le propuso a Sisito, ¿no?, el poder publicar algún libro de cocina, ¿no? Entonces era con el título de La cocina práctica, ¿no? No figura Félix Ibarguren como el autor, sino que figura Ibarcam, ¿no?, que es el seudónimo formado por los apellidos de los coautores, ¿no?, en este caso Ibarguren y Camio, ¿no? Los tres títulos de la colección son La cocina práctica, que son Tratado de recetas y comida de vigilia y colaciones, ¿no? Está en San Sebastián, editado en San Sebastián en 1895 y una segunda edición en 1896. El otro título es Tratado de recetas de postres que tienen por base el huevo y la leche. Y un tercero, bueno, aquí en este libro existió hace unos años una polémica de que es tan raro el libro, es decir, hay tan pocos ejemplares que se creyó que no se había editado, ¿no? Pero luego se comprobó que evidentemente se publicó, ¿no? Y luego está el Tratado de recetas de helados, ¿no?, que también está impreso en 1895. Colaboró en la publicación de un folleto de la PISBE, ¿no?, Pesquerías y secaderos de bacalao de España, ¿no?, sobre 1910, y luego en un bonito libro que es de la PISBE, de esta misma empresa, sobre 1936, es posible que ya hubiera fallecido, pero bueno, figura allí una de sus recetas, ¿no?, de Félix Ibarguren, ¿no? Su prestigio como cocinero y la publicación de su libro tuvo gran repercusión en la prensa nacional, ¿no?, y también fue elogiado concretamente la voz de Guipúzcoa, que le calificó como el mejor indiscutiblemente. Todo esto lo que provocó es que colegas suyos pues reaccionaran ante esta manifestación, ¿no?, y se dirigieran al director del periódico, ¿no?, pues que no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces lo que hicieron fue hacer un reto, ¿no?, un reto para que se celebrara es algo curioso, ¿no?, y ya en aquella época que se produjera así, un reto para que tuvieran una prueba en el que pudieran decidir quién realmente era el mejor cocinero, ¿no? Fue un reto que al final no se produjo, ¿no? Y lo que sí le facilitó fue el que el libro pues tuviera mucho más éxito, se hablara mucho más de él y fuera más popular, ¿no? Este libro, como casi todos los libros de la época, ¿no?, pues iban más dirigidos a las amas de casa, ¿no?, cocineras burguesas, más que a lo que son los cocineros, aunque sí lo utilizaban también cocineros profesionales, ¿no? Este concretamente, el de cocina, es de cocina como veremos luego cuando veamos la parte de la cocina, es más de cocina de pescados, vamos, lo digo porque es de cocina de vigilia, ¿no? O sea que en el cual pues no figuran las
las carnes, ¿no? Entonces vamos a ver aquí lo que he titulado la cocina de Félix de Bargueren, ¿no? Lo más sobresaliente de este cocinero es que se le atribuye la creación del changurro, ¿no? El changurro es el plato, uno de los platos más emblemáticos que, junto con los bacalaos y demás, pero es un plato, ahora no está tan de moda, pero bueno, siempre ha sido un plato muy apreciado de la cocina vasca, ¿no? Se le atribuye a él la creación, ¿no? Luego, tomando su recetario, no podemos decir últimamente la cocina que tenía por su libro, porque los libros eran para venderlos, iban dirigidos concretamente a un público, ¿no? Como he dicho, de amar de casa, es decir, que él posiblemente practicara en un restaurante una cocina mucho más alta de nivel que la que figura en el libro, ¿no? Pero bueno, así entresacando un poco, pues comprobamos que tenía parte de la gran cocina. La gran cocina en aquella época se denominaba lo que hoy podríamos denominar alta cocina, ¿no? Como son las salsas, pues la de arnesa, la de trufas, ¿no? La perigué, luego las mantecas que denominamos la mantequilla, la de anchoas, metrotel, postres célebres de la época, ¿no? Como todos conocemos la tortilla soufflé, los crepes rellenos, o incluso el saballón. Y luego ya lo que son la cocina tradicional vasca, ¿no? Es decir, que en su libro, ¿no? En su cocina, que podemos denominarlo, basándonos en ello, pues hay un poco pues de todo, ¿no? De lo tradicional, de alta cocina, ¿no? Y de cocina española, ¿no? En el caso de la cocina tradicional vasca, pues anchoa, las sardinas fritas a la vizcaína. Las recetas difieren muy poco de lo actual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ángulas, pues no lleva la guindilla, ¿no? Pero todas son muy parecidas. Estamos ya, como he comentado antes, donde están configurando todos los platos de la cocina española, ¿no? Que varían muy poco con los actuales. Algo así, ¿eh? La merluza, la tortilla de anchoas, tortilla de bacalao, merluza en salsa verde, bacalao vizcaína, las angulas, calamares, son platos que degustamos actualmente. Es decir, que ya a finales del siglo XIX, pues ya había dos platos de cocina actual, ¿no? También tiene un toque de cocina francesa, como puede ser la sopa de cebolla, y luego de la cocina tradicional española, pues figura la tortilla española con patatas. Este es el único libro en el cual, del siglo XIX me refiero, que haya visto la tortilla española. No se le debía tener muy buen aprecio, porque es que no figura en ningún libro, ¿no? A veces se dice, se prepara como la tortilla española, pero no dan la receta, ¿no? Luego, pues platos de bacalao con patata, de atún con tomate, el cardo, los tallos de acelgas madrileñas, sardinas, sopas de ajo, arroz al azafrán, es decir, son todos platos populares, ¿no? De tradición española, ¿no? Y luego, bueno, pues los postres tradicionales, ¿no? Que pueden ser los buñuelos de manzana o los buñuelos de viento, es decir, es un libro en el cual, pues ya del siglo XIX, pero que, bueno, ya se va viendo lo que va a ser la cocina española, o la cocina de las regiones de España, o la cocina española, ¿no? Como queramos denominarlo. Este es el libro, ¿no? La cocina práctica, ¿no? Este es el de cocina, ¿eh? Como veis, es comidas de vigilia y colaciones de pequeños platos, ¿no? 1800, esta es la segunda edición concretamente, ¿no? Y luego ya este es el de helados, 1895, de este solamente existe esta edición, y este es el de postres, el que se creía que no se había editado. El anterior y el de cocina sí está en la Biblioteca Nacional de España, pero el de postres y el de helados no está, son unos ejemplares, vamos, rarísimos de encontrar. Luego ya, pues así de pasada, pues ver qué otros cocineros había en España en aquella época. Pues bueno, aunque sea francés, pero bueno, creo que tiene su importancia porque el libro está editado en castellano. Pues el de Jules Buffet, ¿no? Que está considerado como el primer gran cocinero de restaurante, con el libro de cocina de 1885 y 1914. Luego Lorenzo Pérez Escribano, que escribía con un seudónimo de Brecarelli, ¿no? Que tiene nada menos que 17 ediciones, hasta 1935, de 1886 a 1935. Luego Adolfo Solichón, que este fue discípulo de Casalardi, y luego repostero de los Reyes de España, ¿no? Tiene 4 ediciones, de 1900 a 1923. Y vamos ya a pasar al segundo personaje, ¿no? Que es Ignacio Domènech. Ignacio Domènech es el cocinero escritor más prolífico. No sé si actualmente le habrá pasado a alguien, pero Arguiñano quizá, porque ya está editando tantos libros que es posible, pero
Domenech pues llevará, debe tener, contando folletos, porque folletos tiene muchos y cada vez pues vas encontrando, ¿no? Pues tendrá más de 30 títulos, como vamos a ver, ¿no? Entonces, entre los recettistas culinarios de todos los tiempos no existe otro cuya labor haya sido más larga que la de él. Un poco la biografía de él, pues bueno, pues empezó en Manresa, donde nació, fue a Barcelona, ahí de pinche, vamos, lo que aprendí, lo que es lo normal, de ahí fue a Burgos, ¿no? Que los patrones estaban muy sorprendidos por la destreza que ellos tenían, y después se marchó a París, ¿eh? Entonces allí encontró con otro gran cocinero que no figura que no figura entre ellos, porque Antonio Azcóaga pues no dejó ningún legado, es decir, no tiene ningún libro escrito. Antonio Azcóaga, brevemente, es el primer cocinero que tuvo el Hotel Rich de Madrid, ¿no? Digo el primero porque todos los cocineros que lo inauguraron, incluido hay quien dice que vino y otros que no, el caso de Escoffier, pero es el primer cocinero español que trabajó en el Hotel Rich, que luego inauguró, ¿no? el Rich de Barcelona, ¿no? Entonces es un cocinero vasco también, ¿no? Y muy importante. Entonces conoció allí a Azcóaga, Azcóaga conocía a su vez a Augusto Escoffier y fue quien le recomendó para que él fuera al Hotel Savoy de Londres, donde estaba trabajando Augusto Escoffier. Entonces, digamos que una de las notas más importantes de Domenech es que conoció y trabajó con el gran maestro de la época, que era Augusto Escoffier. Para que os hagáis una idea, Augusto Escoffier es como ahora un gran... sí, fue el que codificó, ¿no? Es decir, había una cocina, ¿no? Y realmente él fue el que la descifró y marcó unas normas que hasta entonces pues no existían, ¿no? Luego de Inglaterra pues pasó a Madrid y entonces bueno pues trabajó en muchas casas nobles, embajadas, ¿no? Infantado, la princesa Pignatelli, duque de Medinaceli, ¿no? En embajadas y en casas de la nobleza, ¿no? A destacar pues que fundó las primeras, trabajó, ¿no? Una de las primeras academias culinarias, antes he dicho que erróneamente se le atribuía a él, pero que no es exactamente, ¿no? Y luego pues sobre todo las revistas, ¿no? Creó la primera revista del siglo XX, que es La Cocina Elegante, prácticamente de las primeras revistas, solamente hay dos del siglo XIX, quiero decir que es importante la aportación de Domenech. La Cocina Elegante Española de 1904-1905 y luego ya la de El Gorro Blanco, que no sé si habrá actualmente alguna, hace 2 o 3 años cuando escribí el libro todavía era la revista más editada en España, con eso de 1906 a 1952. Unas 52. Luego ya volvió a Barcelona, ¿no? En Barcelona ya se retiró, fue concretamente en el año 21, se fue a Barcelona, continuó allí editando la revista y se dedicaba ya exclusivamente a dar clases en casas particulares, ¿no? Aquí vemos una portada de 1930 del Gorro Blanco. Luego ya, pues eso, a los 50 años, es decir, sobre el año 21, se fue para Barcelona, continuó su labor entregándose a la literatura y dando las clases a las casas particulares. Bueno, pues se tiene hay que reconocerle, bueno, el que desempolvara, como digo yo, el que ciertas recetas que de otra forma pues hubiesen desaparecido, ¿no? Luego tiene una extensa obra editorial. Vamos a verlo de pasada porque es simplemente para que os hagáis una idea de la cantidad de libros. Ya con 24 años escribió su primer libro, La Gastronomía. La Gastronomía es un libro que apenas existen ejemplares. Está en la Biblioteca Nacional de España, pero vamos, hay muy pocos. Quesos modernos en 1910, o sea, empieza en 1899, 1910. Otra cosa a destacar, pues que el primer libro de coctelería que se editó en España no lo editó ni Chicote ni ningún coctelero, lo editó precisamente Ignacio Domenech, ¿no? En 1911. Es decir, él no escribía de cocina, su faceta de divulgación es que acaparaba a todos los temas, ¿no? Entonces, como digo, luego cocina vegetariana, todos los platos del día, que son platos, como dice el título, pues platos de cocina popular. Uno de historia de la gastronomía, que es el festín en la Edad Media, de gastronómicas. Luego pastelería mundial y los helados modernos.
él cuando estuvo en Francia hizo amistad con un tal Pierre Lacam. Pierre Lacam tiene unos libros muy bonitos y muy interesantes y sobre todo de historia de la pastelería, ¿no? Y entonces, bueno, pues este libro, La pastelería mundial y los helados modernos, de la época es el libro más importante que existe, ¿no? Ya digo, y se adentra mucho en la historia porque aprendió mucho de su amigo Pierre Lacam. Luego de ayunos y abstinencias, muy de boga en la época, de principio del siglo, La nueva cocina elegante. Y esta es la cocina, su libro podemos decir que es el libro más importante, se edita hasta 1959. Aunque, bueno, pues de Teodoro Bardají era un buen cocinero, pues sí lo era, pero vamos, como luego veremos, Teodoro Bardají pues está considerado como el mejor cocinero de la época. A Domènech hay que reconocerle pues su labor de divulgación, de editor, de escritor, ¿no? Pero, en fin, como maestro de cocina es Teodoro Bardají. Luego, pues, el cocinero americano, también en 1917, pues escribió un libro sobre todo el tema de cocina de América, ¿no? Cocina infantil, cocina, como vemos, aparte es de cocina catalana, ¿no? Pastelería mundial, este es el libro al que os hacía referencia. Este es un vademecum, ¿no? Un libro de consulta, ¿no? De cocina y también para el personal de comedor. Apats es uno de sus libros escritos en catalán. La teca, los dulces, nuevas conservas, platos de arroz, de cocina vasca, en fin, tiene recursos de cocina, es el único cocinero de los pocos tratados que existen durante la guerra civil, de cocina de recursos, ¿no? Es muy curioso, pero no nos podemos extender en él. La cocina vasca. En fin, pues como veis, es lo que más tiene, lo que se caracteriza de Domènech es por tener una amplia bibliografía, ¿no? Y luego, bueno, pues resumiendo un poco por todo lo que podemos ver de lo que él ha escrito, pues bueno, podemos ver que pues su aprendizaje con el gran Escoffier, pues bueno, que estuvo en Francia, pues bueno, tiene una influencia de la gran cocina o de la alta cocina francesa, que principalmente, ¿no? Luego también pues trabajó en casas de la nobleza y de la burguesía, entonces bueno, pues también tiene el toque ese de cocina que era la cocina de moda de la época, era la cocina burguesa con esa influencia francesa, ¿no? Luego la cocina popular tiene muchos tratados en los cuales pues bueno, son ese que hemos comentado, todos los platos del día, o marichu, en fin. Y luego la cocina tradicional española, ¿no? Forma parte destacada en todos sus tratados, ¿no? Y luego él era catalán y debido a su origen, pues bueno, editó varios títulos en ese idioma y siempre estuvo presente en su obra. Bien, pues pasemos al último, al tercero y último, que es Teodoro Bardají Mas, ¿no? Nació en Binefar en 1882 y murió aquí en Madrid en 1958. Yo le he denominado, y así se titula el libro que escribí, que es el precursor de la cocina moderna en España, ¿no? Brevemente la biografía: hijo de confitero, ¿no? Su padre tenía confitero, es hijo de confitero, hermano de cocineros y sobrino de cocineros. Todos sus tíos eran cocineros, es decir, una familia, ¿no? Ampliamente en la industria de la cocina, ¿no? Emigró a Argentina sobre principios del siglo, pero falleció prematuramente su padre y volvieron en este caso a su pueblo, a Binefar, ¿no? Luego empezó en la Fonda La Encina, en Alicante, después se fue a Madrid, ¿no? y trabajó, no sé si alguno conoce la pastelería mallorquina, está en la misma Puerta del Sol, pues allí estuvo trabajando 3 años, luego volvió con su tío Ramón Mas y estuve en casas señoriales. Luego trabajó en hoteles, el Hotel La Paz también era uno de los grandes hoteles que había en la Puerta del Sol, luego en sitios muy célebres y sitios pues, bueno, de alta sociedad, como son el Nuevo Club y la Gran Peña, el Casino de Madrid, sitios muy selectos, y luego también estuvo un tiempo en las cocinas del Palacio Real. Fue el primer cocinero de la Compañía Internacional de Coches Cama y por lo que más se le caracteriza es por haber trabajado nada menos que 40 años con los duques del Infantado, ¿no? Que es la casa del Marqués de Santillana, ¿no? Uno de los grandes nobles de España.
es en relación con Domene, pues es que es colaborador de todas sus revistas, ¿no? La Cocina Elegante, El Gorro Blanco. Luego también escribió en una revista que dirigió José María Pemán, que era La Cocina de ellas. Todas estas revistas son antes de la Guerra Civil, de los años 30, ¿no? Porque ya a partir del año 30 pues ya prácticamente desaparecieron, si no todas, casi todas, ¿no? Luego también pues escribía en todas las revistas culinarias, boletines profesionales. En realidad, Teodoro Barají era un culto, ¿no? Era un investigador. Yo creo que nadie como él ha leído a los clásicos, ya no solamente clásicos culinarios, sino literarios, ¿no? Con relación con la cocina, con el comer. Aquí le vemos una fotografía, ¿no? De pastelería. Luego, él estaba muy arraigado a todo lo que era español. Él desechaba las teorías francesas de que eran ellos. Incluso pues decía que hay muchas palabras o muchos platos pues que se habían atribuido los franceses que no eran de ellos, sino eran nuestros, de la cocina española, ¿no? Sostuvo una polémica de la salsa mahonesa, hizo un estudio, es un folleto que tiene editado, que además lo editó a su costa, ¿no? En los años 20, sobre el origen de la salsa mayonesa. Y en 1956 la Diputación Permanente de la Grandeza Española pues le otorga la medalla de oro de la nobleza española por esa labor que había hecho de divulgar la cocina española. Supo renovar, ¿no? Es decir, sacar en aquella época la cocina española tenía una mala imagen, entonces bueno, pues él supo renovarla y hablar, en fin, siempre sacando la parte buena que tenía la cocina española, ¿no? Con sus investigaciones y en realidad él investigó más, ¿no? Porque de libros escribió muy poco, como vamos a ver ahora, pero realmente sus investigaciones, la tenacidad que tenía era inmensa, ¿no? Luego pues falleció a los 76 años de edad, en el año 56, aquí en Madrid. Se puede considerar como maestro de cocineros, ¿no? Erudito y un excelente escritor, ¿no? Muchos autores de la época y después y más tarde pues le reconocen esta labor. Dionisio Pérez es uno de los publicistas importantes de la época, sobre los años 20, ¿no? Y le dice que es uno de los iniciadores del renacimiento y glorificación de la cocina nacional, que no se puede tratar de cocina sin citarle y además enaltecerle. Esto hace referencia de que no va en esta videoconferencia, pero vamos, ya lo digo que sobre los años 20, 29, hay un renacimiento de la cocina, es decir, pues todos los cocineros se ponen a defender a la cocina española frente a la cocina, a esa influencia que estaban teniendo entonces de la cocina francesa. Y Dionisio Pérez, pues bueno, pues es un poco el periodista que va a la cabeza de todos estos cocineros, los cuales está tanto Ignacio Domene como Teodoro Barají. Bueno, dice que Dionisio Pérez que España había enseñado a comer el mundo, hombre, principalmente porque todos los productos que se trajeron de allí, ¿no? De donde estáis vosotros, pues luego resulta que los llevó a Europa, ¿no? Y luego, en base a esto, pues dice que Teodoro Barají pues fue quien enseñó a guisar a España. Esta es la portada de la primera edición del año 35, aunque en realidad la importante es la del año 55, ¿no? Que es la segunda edición mucho más completa. Aquí es una de las cocinas palaciadas donde él trabajó, en el Marqués de Santillana. Esta es la primera, este es el índice culinario, ahora lo comentaremos, vamos a ver las imágenes. Aquí está. El índice culinario es una recopilación de recetas, ¿no? Era de la revista Unión del Arte Culinario. Era una asociación que existía en Madrid en el año 14, ¿no? Y él investigaba, él era secretario de redacción y lo que hacía era introducir todas esas recetas, ¿no? De principalmente cocina francesa, porque era lo que los asociados, en este caso los cocineros, demandaban, ¿no? Hubo algún problema, hubo un incendio, algo pasó y él pudo conservar, que son los que hay, ¿no? 30 ejemplares, ¿no? Están numerados y firmados por él. Es una reliquia tener un ejemplar. Tengo la suerte de tener uno. Índice culinario en el 1900,
en el 93 pues se hace una reedición, es decir, que podemos, podemos disfrutar de las recetas aunque no sea en su edición original. Luego la salsa mahonesa, como hemos dicho, en el año 28, la cocina de ellas, en el año 35 y la segunda edición en el año 55. Y luego hay una reedición del año 2002 del mismo editor de El Índice Culinario, ¿no? La cocina de ellas es un libro fundamental de la cocina española. El tipo de cocina pues es tanto burguesa, ¿no? Porque en esa época y más Bardají pues trabajó en casa de los duques del Infantado, con lo cual pues bueno, era la cocina que él realizaba, ¿no? No se puede hablar de cocina española sin mencionarle, bueno, autores como Martínez Llopis, Néstor Luján, ¿no? Incluso el doctor Llopis dijo que era obra, que por su calidad literaria y su contenido es probablemente el mejor libro de cocina que se editó en muchos años, ¿no? Luego está La cocina de fiestas, del año 44, que es la primera edición, ¿no? Es un libro en cuanto, bueno, el título lo dice, son todo recetas para celebraciones y solemnidades. Esta es la revista de la cocina de ellas, en la que, de la que él sacó el nombre, ¿no? De cocina de ellas, aunque hay muchas más recetas que no están en esta revista, ¿no? Es mucho más amplio el libro. La cocina de fiestas, la primera edición. Y luego, bueno, el arte culinario, pues es un libro que editó Garriga, que es una editorial en el cual, bueno, viendo la importancia, este es de los años 90, viendo la importancia que tuvo Teodoro Bardají, pues hizo ahí una recopilación de sus recetas y de fotografías, pero vamos, no es un libro escrito por él, es una copia de recetas, incluso que han incluido lo que son fotografías, ¿no? El gorro blanco, otra portada de la cocina de ellas, que en todas tenía una receta, cada semana sacaba una receta en esta revista, era un semanario. Este de la cocina elegante, ¿no? Aquí era muy joven él cuando escribió, y este es un banquete que firma como Teodoret, es uno de los segundos que le escribió, y es un banquete que dio a su majestad Alfonso XIII. La cocina elegante, los primeros números, 1905. Esta es la revista en la que él dirigió, ¿no? Colaboró con la de Teodoro Bardají, pero en los años 30 pues tuvo su propia revista, que es Paladar. Lo único que, como he dicho antes de la guerra civil, pues dejó ya de editarse. Y luego vemos lo que es la cocina de Teodoro Bardají, que podemos resumirla en la erudición que él tenía en materia culinaria, ¿no? Que además le imprimía su propia personalidad, ¿no? Que era ilustrado con comentarios. Él no se limitaba a poner una receta y decir las cantidades más, sino que, bueno, cuando inicia la receta, pues hace una introducción a ese plato, si hay algún dato histórico y sobre todo el significado etimológico de los nombres de las palabras de las preparaciones culinarias, ¿no? La experiencia, ¿no? Es decir, una experiencia adquirida en los fogones, es decir, él no habla porque de haberlo visto, ¿no? Como había muchos escritores, ¿no? Sino que él realmente las recetas que él da en sus libros pues las ha probado él previamente, ¿no? Y tiene una técnica, una precisión en la técnica que él utiliza, ¿no? Luego el aspecto pedagógico, para él era muy importante el redactar bien la receta, ¿no? Es decir, no se trataba de escribir un libro, ¿no? Sino que él estudiaba muy bien todo lo que fuera en cuanto al aspecto pedagógico, ¿no? Y eran recetas útiles, recetas fáciles de preparar y bien descritas, ¿no? Luego el amplio repertorio, es decir, él tiene recetas pues tanto de cocina española, recetas que él, como hemos dicho antes también Ignacio Domínguez lo hizo, ¿no? Eran recetas que desempolvaron, ¿no? Es decir, pues de libros antiguos, ¿no? Que las adaptaron, las renovaron, ¿no? Y bueno, pues las dieron a conocer. En este caso pues es el caso también de Teodoro Bardají, ¿no? Que luego se complementa, pues bueno, como no, pues como he dicho antes, trabajó en una cocina noble y por lo tanto, pues bueno, pues tenía una cocina, esa cocina burguesa, cocina internacional o cocina que en aquella época era principalmente francesa, ¿no? Y luego, pues bueno, hay un predominio de la cocina, ¿no? Enraizada en la tradición española. Él defendía todo lo español, defendía esa cocina tradicional, ¿no? Que decía que era la mejor, por lo tanto, existe en su cocina, ¿no? esa tradición. Principalmente de dos regiones, ¿no? Que la aragonesa, porque él era aragonés, ¿no?
se vino muy joven a Madrid, pero nunca dejó de ser aragonés, y luego la vasca, que es de donde era su mujer, ¿no? Y donde con el con el duque del Infantado, pues iba todos los veranos a trabajar allí, con lo cual, pues bueno, la conocía muy bien. Y entonces, y bueno, estos son los aspectos y yo con esto pues ya aquí he puesto que a modo de conclusión, ¿no?, la influencia de estos tres grandes cocinas en la cocina española tradicional y vanguardia. Esto es un poco, pues bueno, para que todos pensemos, ¿no?, o meditemos sobre qué influencia, evidentemente en la cocina española tradicional tuvieron incidencia, pero yo que con esto quiero decir y demostrar que evidentemente sin tradición no hay renovación, con lo cual que toda la cocina que tenemos ahora también en parte se la debemos a los que lo hicieron anteriormente. Muy bien, pues nada, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de poderla. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el chef Eduardo Martínez? Sí, Carolina, ¿sí? Sí, ¿Me le oyes? escucho. Oye, yo quería decir unas cosas y después recopila las preguntas y le paso el micro a Eduardo. Con gusto, siga, don De Víctor, por favor. acuerdo. No, nada más decir que ha sido unas pinceladas importantes sobre la cocina, pero esas pinceladas se pueden trasladar a vuestros países, ahí, a América, porque ha hecho falta que haya gente que haya luchado por la cocina, que haya sido capaz de escribir, de preocuparse de la escritura, de hacerlo bien, para elevar la cocina a donde poco a poco está. En estos momentos la cocina española goza de una buena fama, pero hemos bebido en estas fuentes, o sea que hay que pensar en estas cosas que siempre son importantes. Y yo recuerdo y lo voy a decir porque me lo aprendí de memoria, en un libro de estos que lo habrá relatado lo más seguro Eduardo, pero yo recuerdo la receta, no recuerdo quién era el autor, que decía, era una forma de asar una manzana. Y las manzanas buenas para asar son las denominadas las de tipo reineta. Y hay una reineta que se llama camuesa. Y entonces la receta dice, se toma la camuesa y un corte le darás por el mango hasta la mitad y otro por el cabo al revés. Y como si sastre fueras, una puntada darás un cuarto sin ocho. Y la camuesa quedará en dos mitades y cuatro cuartos. Esto es una realidad. Yo la que lo leí me hacía cruz, pero probando lo hice y es un buen sistema para después quitarle el corazón y poner algo de azúcar o mantequilla, lo que se quiera, y asar la manzana. A ver si alguien lo prueba y lo hace. Yo nada más agradecer a Eduardo que nos haya hecho partícipes de sus conocimientos y le paso el micro para que responda pues algunas de las preguntas que tendréis ahí recopiladas. Gracias, Carolina. A ver, ¿alguien Sí. desea hacer pregunta? ¿Puede, por favor, habilitar su micrófono? Al parecer no hay No hay ninguna pregunta. Más bien hay comentarios, Sí. hay... No, si quieren hacer algún comentario, estaré encantado de oírlo. A ver, Giancarlo Montesa dice que es muy interesante. De igual manera, Ricardo Gallegos agradece por la exposición, que es muy interesante. El chef Alexis Valencia menciona que es bueno saber que la historia de la cocina esté muy bien registrada y se pueda sacar mucho provecho de esto. José David Restrepo igualmente agradece a Eduardo y Víctor, que fue muy interesante. Aquí tengo Muy una bien. pregunta que dice de Sí. Ricardo Gallegos. Dice, aparte de la mayonesa, la cocina española ha podido rescatar
alguna otra preparación? Bueno, la mahonesa, y lo explica, en el folleto lo explica muy bien Teodoro Bardají, el origen lo tiene en Mahón, ¿no? En una ciudad de las Baleares, ¿no? De Mallorca, ¿no? Y ahí viene lo de Mahón, ¿no? Mahonesa, ¿no? Lo único que, bueno, se ha desvirtuado tanto que hasta incluso hoy actualmente, bueno, yo no lo digo, ¿no? Pero la mayoría, ¿no? Dicen mayonesa, ¿no? Eso es un poco lo que hay al respecto de esa salsa, ¿no? Que proviene de Mahón. Tengo otra pregunta. Sí. El chef Robert Ramia me pregunta ¿qué es changurro? El changurro es es una preparación de una cocina vasca, que es el centollo. Es el centollo el cual se le limpia toda la carne que tiene, ¿no? Y lleva una preparación con vino de Jerez, un poquito de huevo picado lleva también, lleva el pan rallado y va gratinado, ¿no? Eso es principalmente lo que lleva. Entonces, hombre, actualmente no es, hombre, hay muchos restaurantes que todavía lo preparan, ¿no? Pero bueno, hasta los años 80, 90 fue un plato muy característico de la cocina vasca. Entonces, bueno, pues provenía de este maestro de finales del siglo XIX, ¿no? El changurro. Parecido a la pangora. Me dice Víctor que es parecido a la pangora de ahí. Espero que haya... Sí, entendido, chef. Entendido. También el chef Carlos ¿Sí? chef Carlos Lamprea me dice que dónde puede encontrar estos libros para leer. Estos libros para leer. No, estos libros la verdad es que no se encuentran. Bueno, hay una página, yo tengo una página que se llama Gastrolibros, ¿sí? Que lo pueden son todos libros de gastronomía, ¿sí? Para comprar, ¿sí? Luego ya, pues bueno, hay distintas páginas en internet pero vamos, Gastrolibros es una en el cual pues todos son libros de gastronomía. Concretamente estos de Ignacio Domènech hay muchos, ¿no? De Félix Ibarguren ya no hay, ya digo que son ejemplares que son muy difíciles de conseguir, incluso alguno que no tiene la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Y de Teodoro Bardají también es fácil encontrarlo, ¿sí? Algunos, no todos, con un poco de paciencia se pueden encontrar, ¿no? También tengo otra pregunta. Sí. Dicen si se ha editado un compendio del gorro blanco. No se ha editado, ¿no? Hombre, lo único que del gorro blanco, lo único que se ha editado, bueno, es mi libro, ¿no? Mi libro en el cual, bueno, pues digo, resalto todos los artículos más importantes de Teodoro Bardají. Entre ellos, pues hay muchos que escribió en el gorro blanco. El gorro blanco es una revista también muy difícil de encontrar. Yo tengo la suerte de tener, pues un 60-70% de lo editado, ¿no? Pero es una revista importantísima para conocer la realidad de la cocina de la época, ya digo, desde la mitad del siglo XX, ¿no? Muy interesante conocer todos los cocineros, en fin, es un documento imprescindible para conocer la historia de esa época. Pero no hay nada, no se ha editado nada, ¿no? Yo esperaba o estoy en preparación de editar todos los artículos que domé, porque de Teodoro Bardají, quiero decir, porque son importantes sus libros, pero no menos importantes son todos los artículos que tiene escritos desperdigados, como decimos, por ahí, por revistas, periódicos y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo lo único que, bueno, pues que es muy difícil, o sea, yo toda esta documentación esto es investigación, ¿no? Es decir, y no de 10 años, ¿no? Es mucho tiempo el que hay muy poca documentación al respecto. Entendido. También Sí. me piden que por favor le consulte el nombre de su libro. Si nos puede recordar el nombre de su libro, chef. Sí, lo tengo aquí, ¿eh? Aquí le tenéis. Lo podéis ver. A ver, ¿lo puede alzar un poquito? No lo vemos. ¿Cuál es el nombre? Es Teodoro Bardají más. ¿Ya? ¿Lo veis bien? El precursor de la cocina moderna en España.
en Gastrolibros está con la conferencia. Esta conferencia, una vez editado el libro, se puso la cátedra Ferran Adrià en contacto conmigo para que diera allí una conferencia. Ya la había dado previamente y luego después pues la edité. Y es esta. Es complementaria a la conferencia, es decir, aquí hay se trata más los datos de Teodoro Bardají y aquí es más un poco un resumen, ¿no?, de lo que él representó para la cocina española. Es decir, no son textos completamente distintos y complementarios. Se vende conjuntamente en Gastrolibros. Listo. Tengo también otro comentario del chef Luis Vega. Dice que muchas gracias, que está muy interesante y que quiere saber si aparte de estos grandes chefs de la cocina primaria, hay más chefs nombrados en la cocina antigua española. Bueno, concretamente estos son de finales de los más importantes, o por lo menos con legado. Ya he comentado antes que Antonio Azcuaga también es un cocinero muy, muy importante, ¿no? Lo único pues que no dejó ningún legado escrito, ¿no? Con lo cual no podemos analizarlo, estudiarle a fondo, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Claro que lo hay en el siglo XIX, pues hay importantes cocineros también, ¿no? No muchos, como he dicho, ¿no?, durante la videoconferencia, ¿no? Y luego ya en el siglo XX. Yo tengo un estudio hecho, lo único que, bueno, pues todavía no lo publico, en fin, porque todavía me faltan muchos datos sobre todo esto, sobre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Serán, espero que lo sean, 2 tomos, ¿no?, en el cual, bueno, pues es todo un poco lo que hemos visto aquí, ¿eh? Es decir, de hecho, esta videoconferencia está extraída de los textos que tengo para ese libro que está conformando lo que es, no sé exactamente el título, pero bueno, es cocina, cocineros, en fin, todo lo que es la historia de la cocina, ¿no?, en España, a través de los recetarios, ¿no? Es decir, aquí los autores, los cocineros, cocineras, ¿no?, autoras, ¿no?, que hay a lo largo de todo el siglo XIX. Primero quiero sacar el del siglo XIX y después el siglo XX. Y es interesantísimo, vamos, lo digo por las personas que están interesadas, ¿no? Realmente la primera mitad del siglo XIX es una historia y ya a partir de la segunda es otra historia, completamente distinta, ¿no? Que lo tengo muy bien, digamos, por épocas, ¿no? Porque, claro, a veces lo que se ha escrito hasta ahora, lo digo por experiencia, yo empiezo a hablar, a leer de una época y luego, pues, cuando he terminado ese capítulo, no sé en cuál estoy. Quiero decir que le doy mucha importancia a lo que es la cronología. Evidentemente la historia es cronología, ¿no? Pero vamos, ahora hay muy poco escrito. En realidad yo todo lo que escribo, todo lo que hago, es que, vamos, es todo pura investigación y evidentemente voy a fuentes antiguas, ¿no?, a libros y más, muy poco a lo que hay editado. Pero vamos, con el tiempo espero sacar el libro y, bueno, y ver a todos los autores, sobre todo primero del siglo XIX, que es muy importante, sobre todo para la cocina española. Listo, chef. Me parece que no tenemos más preguntas. Nada más. Queremos agradecer mucho su exposición, muy interesante. Agradecer su tiempo, igualmente a los alumnos que estuvieron con nosotros aquí. Esperamos que esta información haya sido de gran ayuda. Y también gracias a los profesores que estuvieron participando en esta videoconferencia. Muchísimas gracias por todo y buena tarde para todos. Muchas gracias por la atención prestada. Muy amable, gracias.